hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Quiero presentarles al predicador de hoy en este santo día. Se llama nuestro hermano Andrés Argueta. Quizás muchos ya lo conocen, ya es de casa del hermano. Nos visita de la iglesia de La Puente, de la iglesia de La Puente. Así de que gracias, hermano, por aceptar la invitación. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Gracias por invitarme y estar aquí con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. El mensaje de este día, de esta mañana, tiene que ver con la fidelidad. Y me gustó mucho la historia que pasaron ahí de este señor que fue fiel. No fue a estudiar el sábado porque quería serle fiel al Señor. Y miren, estamos en un mundo en donde muchas cosas van cambiando. Estamos en un mundo donde el mal tiene mucha potestad y somos sometidos cada día a prueba delante del Señor. Y por eso es de que al preparar este tema, mire, he estado preparando temas basados en el libro de Daniel. Y este es el primero de ellos. Ya llevo como 5 temas preparando. Sí, no lo tengo. Llevo preparando varios temas. Y el primero de ellos está basado en el capítulo 1 del libro de Daniel. Y analizando todo el capítulo, yo le puse así, de esta forma: fidelidad en medio de la adversidad. Porque saben, Daniel vivió en una época muy difícil. Totalmente, yo pienso que no se puede comparar las dificultades que él pasó con lo que ahora hemos estado viviendo. Él pasó mayores dificultades todavía. Y miren, hace muchos años, cuando era jovencito, bueno, todavía soy joven, ¿verdad? Teníamos a un director del coro y nos aprendimos un canto que siempre pongo como introducción a este tema, porque las palabras de este canto son muy importantes para mí. Miren, dice el canto, no sé, tal vez alguien lo sabe o lo ha escuchado, es un canto muy viejito, pero dice: cuán fácil es confiar cuando todo va bien, y no es difícil la confianza en Dios. Muchas gracias. Y sigue diciendo: pero al venir las pruebas, el bien ya no se ve. Dios quiere rectitud en nuestro diario vivir. El coro dice: ayúdame, oh Padre, a confiar en ti. Y como en el pasado, ilumínanos. Necesitamos de Señor, confiamos hoy en ti. Y como en el pasado, ilumínanos. La siguiente estrofa dice de esta forma: si los problemas vienen, culpamos a Dios y le preguntamos: Señor, ¿por qué? Y ahora dice: ¿por qué culpamos al Señor por fracasar si cada día Él derrama su bendición? Entonces el coro sigue diciendo: ayúdame, oh Padre, a confiar en ti. Hermanos, vivimos en un mundo turbulento, ¿no es así? Vivimos en un mundo donde tantas cosas nos pasan. Miren, cuando todo está bien, cantamos, oramos, diezmamos y no pasa nada, todo bien. Venimos a la iglesia en sábado. Pero ¿qué pasa cuando no hay trabajo? Cuando nos despiden del trabajo, se escasea el trabajo. Muchos, me he dado cuenta dentro de la iglesia, dicen: bueno, es que ya no sale ni para la renta, así que el Señor conoce mi necesidad y yo voy a ir a trabajar el sábado.
Muchos dicen, bueno, es que ya no me alcanza, abre la nevera y ya no hay comida. Dice, no, mejor vamos a invertir esto para la comida y ya no damos los diezmos. Cuando la necesidad aprieta, hermanos, es ahí cuando se ve realmente quiénes somos nosotros. Si somos fieles a Dios, si seguimos siendo fieles a Dios o empezamos a declinar en nuestra fe. Vamos a analizar. Miren, la nación de Israel, queremos hacer un poco de historia para llegar al punto al cual queremos. La nación de Israel, de acuerdo al capítulo 5 de Ezequiel y el verso número 5, Jerusalén fue puesto en el centro de las naciones. Geográficamente fue puesto en el centro de la tierra. El Señor lo puso ahí de una forma estratégica por muchas razones. Porque si ustedes ven, donde está la punta de la flechita es más o menos donde está ubicado Israel. Hacia el sur, ¿qué continente está? El continente africano. Hacia el norte está Europa y Rusia también. Y hacia el oriente está el continente asiático, China y todos los demás países que están en el oriente. Ese era el mundo conocido en aquel entonces. ¿Qué será? Unos 1500 años, más o menos antes de Cristo. Y miren, ¿cómo estaba esa tierra? Génesis capítulo 13, lo he puesto ahí. Génesis capítulo 13, versos del 10 al 13, dice la palabra de Dios: alzó Lot sus ojos y vio toda aquella llanura del Jordán. Era Israel, antes de que ellos llegaran ahí, antes de que el pueblo de Israel se estableciera ahí. Primero, ¿quién fue el que llegó ahí? Abraham, junto con su sobrino Lot. Y dice, toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. ¿Cómo era esa tierra de Israel antes? Miren, la hermana de Juan dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 112, describiendo sobre la situación, cómo estaba esa tierra. Ella dice, la región más fértil de toda Palestina era el Valle del Jordán, que a todos aquellos que lo veían les recordaba el paraíso perdido, pues igualaba en hermosura y producción a las llanuras fertilizadas por el Nilo que hacía tan poco tiempo habían dejado. ¿Cómo era esa tierra? Fértil en gran manera. ¿Se acuerdan ustedes cuando los 12 espías llegaron? Y Moisés envía, y cuando se trajeron un racimo de uvas, ¿entre cuántas personas trajeron un racimo de uvas? Ahora, ¿de qué tamaño es un racimo de uvas? Usted lo levanta con 2 dedos, ¿verdad? Y sin semilla viene. Hasta modificado está. Pero yo me imagino que esas uvas eran tal vez como el tamaño de una naranja, ¿no? Eran grandes. Era una tierra que dice que fluía leche y miel. Era algo sorprendente, algo maravilloso. Dice que esa tierra era más o menos, igualaba, dice, en hermosura y producción a las llanuras fertilizadas por el Nilo. Esa tierra le recordaba el paraíso perdido, el huerto del Edén. Era una tierra totalmente muy, muy bendecida. Y cuando ellos iban a llegar ahí, miren, vamos a ir escalando para llegar al punto al cual queremos. Dios le dijo a Moisés, mira, cuando ustedes vayan a entrar ahí a la tierra de Canaán, aunque Moisés, ustedes saben, finalmente no entró,
pero el pueblo de Israel, y especialmente los menores, ¿de cuántos años entraron? De 40 años para abajo, ¿verdad? Excepto dos, Josué y Caleb. Pero había una condición, una advertencia que el Señor les había dado a través del profeta Moisés. En Deuteronomios capítulo 28, versos 1 y 2, dice la palabra del Señor: acontecerá, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando ustedes van a entrar y van a poseer la tierra, si ustedes van a ser obedientes a la voz de Dios, van a venir muchas bendiciones sobre ustedes. Y esas bendiciones los va a alcanzar donde quiera que ustedes vayan. Pero estaba también la contraparte, la otra cara de la moneda. Dice más adelante, el capítulo 28 y verso número 15. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Allí estaban las dos cosas. Si ustedes se portan bien, miren, ustedes van a ser prósperos. Dios quería que Israel fuera una nación, como vimos la lección de esta semana, de hoy. Dios quería que Israel fuera cabeza y no cola. Dios quería demostrar al mundo entero que tenía un pueblo aquí que era diferente de las demás naciones. Dios quería que a través de Israel el mundo fuera bendecido. Todas las naciones de la tierra, perdón, todas las familias, todas las personas hubieran llegado a conocer el nombre de Dios y hubieran llegado a obedecer a Dios si tan solo ellos se hubieran puesto en las manos de Dios y hubieran obedecido fielmente los mandamientos del Señor. Pero finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Dice Merwin Maxwell en su libro Dios revela el futuro, el tomo 1, en la página 19. Dice que corría el año 1445 antes de Cristo, cuando Dios estableció a Israel en Canaán. Y cuando Dios estableció finalmente al pueblo de Israel en Canaán, dice, en tiempo de los jueces se portaban bien, les iba bien, se portaban mal, ¿qué pasaba? Les iba mal. Pero ellos tenían un gobierno teocrático, es decir, que Dios mismo era el rey, Dios mismo era el que gobernaba sobre el pueblo. Pero cuando ellos desobedecían, ¿qué hacían los filisteos? Miraban que las cosechas ya estaban ya madurando, iban y se robaban todas las cosechas. Y entonces el pueblo clamaba, Señor, mira lo que nos está pasando, nos está yendo mal. Bueno, entonces Dios levantó a Gedeón, ¿verdad? Uno de los jueces, levantó a muchos jueces, Otoniel, Débora, Jefté, pero cuando ellos por un tiempo hacían las cosas bien delante de Dios y eran prosperados, pero después se apartaban de Dios y otra vez las naciones vecinas los invadían. Y llegó un momento en el que ellos dijeron, miren, esa era la voluntad de Dios, que Dios estableció a los jueces para que ellos gobernaran al pueblo, pero les llegó un momento a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Nosotros no estamos conformes con este gobierno que tenemos. ¿Sabes qué? Nosotros queremos rey. Y ustedes vieron en la lección, ¿verdad? Era la voluntad de Dios era la voluntad de Él que hubiera rey en Israel. No era la voluntad de Dios, para nada. Porque Dios mismo era el que gobernaba directamente al pueblo.
Pero ellos dijeron, Señor, nosotros queremos ser como las demás naciones. Miren, como ahora el pueblo está copiando, ¿de quién? De las demás naciones. Y entonces dijeron, es que mira, ellos tienen un líder y los guía y que aquí, que allá. El Señor les dijo, no. Si usted, el Señor, acuérdense, les puso una lista. Les digo, si ustedes van a tener rey, ese rey les va a poner impuestos. Ese rey los va a tratar mal porque él va a tener un poder absoluto y ustedes no van a querer sujetarse después ante ese rey. Pero ellos dijeron, no, no, Señor, por favor. Bueno, a veces Dios hace cosas en contra de su voluntad. Como cuando pidieron carne, ¿verdad? Que la voluntad de Dios no era que Dios comiera carne. Dios les había dado maná del cielo, el pan de los ángeles, una comida especial que nutría sus cuerpos. Y ellos dijeron, Señor, es que allá en Egipto, y se acordaban de las ollas de Egipto, ¿verdad? La carne, la cebolla, los ajos. Señor, mira, queremos probar. ¿Qué pasó cuando ellos comieron carne? ¿Como cuántos murieron ese día? Como 23,000 personas, dice la palabra de Dios. Y no era la voluntad de Dios que ellos comieran carne, pero Dios, por eso digo, a veces Dios hace cosas y permite, aunque no es su voluntad, porque es por la necedad del hombre. Pero las consecuencias están a la vista. Finalmente ellos, muchos murieron porque se le alborotaron las lombrices y les salió por las narices. Y no, eso fue algo terrible. Pero, miren, pidieron un rey, aunque no era la voluntad de Dios que tuvieran rey, de la teocracia pasaron ¿a qué? A la monarquía. El primer rey, ¿qué pasó con Saúl? Que fue el primer rey. Finalmente estaba buscando, ¿a quién estaba consultando Saúl? A una bruja, a una hechicera. Y consultar a los brujos, a los hechiceros, a los que leen las manos, los astros y que las uñas y no sé qué más, es consultar al diablo. Saúl consultó al diablo. Levanta a David, y David, ustedes saben el fracaso que tuvo él. Levanta a Salomón. Salomón un día se dio cuenta que estaba adorando enfrente de una estatua. Porque su corazón fue desviado por las mujeres. Y su hijo, ¿qué pasó con su hijo? Con Roboam. Fue peor todavía. Las 12 tribus se dividieron. Ahora ya no había un rey, sino habían ¿cuántos? 2 reyes. La nación se dividió. Y Dios siempre mandó a sus profetas. Siempre mandó a hombres y mujeres para que ellos se volvieran de sus malos caminos. Pero ¿saben qué? El pueblo no quería y no quiso. El reino del norte, es decir, las 10 tribus que quedaron en el norte, a ese se le llamó el reino de Israel. Al sur, el reino de Judá. Por eso es de que habían dos reinos ahora, 2 reyes. ¿Y saben qué pasó en el año 722 antes de Cristo? El imperio asirio invadió y exterminó a las 10 tribus, al reino de Israel. Los dejó desolados, y por eso hubo un tiempo en que ellos, como no había ya gente ahí, dijeron, bueno, los asirios dijeron, ¿quieren venir a vivir aquí? Aquí hay lugar para vivir. Y empezaron a llegar gente de todas las naciones, de Turquía, de Afganistán, de Irak, los pueblos que estaban cercanos. Y llegaron gente de diferentes razas. Por eso era de que en los tiempos de Jesús, fíjense, como Israel había desaparecido y ahora estaba otra vez, pero las 10 tribus se habían mezclado porque habían quedado muy poquitos y toda la gente que había llegado ahí eran de otras nacionalidades.
Por eso era de que los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque decían, ustedes no son raza puramente de nosotros. Oh, muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Saben que me había dado uno el hermano, pero no sé dónde lo dejé, pero muchas gracias. Y saben, los judíos en el tiempo de Jesús no se llevaban con los samaritanos. Decían, no, los menospreciaban, los miraban de menos. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde comienza Jesús su ministerio? En el reino del norte. Porque Jesús tiene misericordia de todos. Acuérdense que Él comienza su ministerio en Caná de Galilea, que estaba al norte de Jerusalén, al norte del reino de Judá. Y estuvo ahí en Capernaum, en Nazaret. Y allí del norte empieza Él a descender hacia el sur en sus 3 años de ministerio público. Pero en la antigüedad Dios les envió mensajes y a través de diferentes profetas. Por ejemplo, al reino de Israel, Dios envió a Elías, a Sofonías, a Habacuc. Al reino de Judá envió a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a muchos profetas. ¿Y para qué Dios envió a estos profetas? Para que ellos se volvieran de sus malos caminos. Hermanos, ¿saben cuál fue la triste historia? Que el pueblo de Israel no quiso arrepentirse totalmente. Finalmente llega lo que Jeremías les había dicho. Ustedes va a venir el rey del norte y ustedes van a ser deportados y allá van a ser esclavos por 70 años. Y eso ocurrió finalmente en el año 605. Nabucodonosor manda a Nabuzaradán a invadir Jerusalén. Y fue una destrucción total. Varias veces invadieron y se llevaron a toda la gente, bueno, a casi toda la gente. Solo dejaron a los más ancianos, a los más viejitos, porque dijeron, no, pues ellos no van a aguantar caminar. Sí, porque saben que desde Jerusalén hasta Babilonia hay aproximadamente 450 kilómetros. Y antes no habían camiones, no habían trenes, no habían aviones, era puro caminar. Y entonces por eso dijeron, no, a los más viejitos no, pues, estos van a morir en el camino y no, porque se queden. Pero se llevaron a los más jóvenes. ¿Y saben quiénes iban dentro de esos jóvenes que fueron deportados? Iban Daniel, ¿y quiénes más? Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora miren, este jovencito, Daniel, tenía aproximadamente unos 17 años cuando él fue tomado de Jerusalén. Pero aquí hay 2 cosas que queremos resaltar. Primero, la importancia de la educación de los padres. Queridos padres que están en esta mañana escuchando, nuestros hijos van a aprender a ser fieles si nosotros les enseñamos en casa. La primera escuela, ¿cuál es? El hogar, la casa. La segunda escuela, ¿cuál es? La iglesia. Y la tercera escuela, la escuela pública. Pero muchas veces nosotros lo tenemos al revés. Queremos que en la escuela pública eduquen a nuestros hijos. Estamos totalmente errados. Porque la primera escuela es la casa, el hogar. Porque es ahí donde ellos aprenden los principios divinos. Si ellos están bien cimentados en la palabra de Dios, venga lo que venga, ellos no se van a salir de la iglesia. Pero si ellos no están bien firmes en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? A la primera y ellos se van. Por eso la importancia de la educación en el hogar. Miren lo que había dicho el Señor en Deuteronomios capítulo 6, versos del 4 al 9. Dice,
oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y escucha bien lo que dice. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estos jovencitos habían aprendido los principios divinos y aunque ellos eran parte de la realeza de ellos, si Babilonia no hubiera invadido en ese tiempo, posiblemente uno de ellos hubiera llegado a ser rey, porque eran parte de la realeza. Pero ellos fueron transportados siendo jovencitos y cuando llegaron allá a Babilonia, ¿saben qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Daniel capítulo 1. Exactamente eso fue lo que hizo. Miren, es el verso, déjenme ver dónde estamos, el verso número 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Esto es clave, esto es muy importante. Miren, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora, ¿saben ustedes cuál era lo que contenía esa comida, la comida del rey? Primero, él propuso no contaminarse, él dijo no. ¿Cuál fue lo que él prefirió comer? Daniel optó por el régimen vegetariano. Él dijo, denme legumbres, denme semillas, denme agua. No dijo, denme una soda. Él le dijo, y pónganme a prueba. ¿Cuántos días pidió él? 10 días. Y miren, hermanos, ¿sabía Daniel qué clase de carnes estaban en el menú del rey? Miren, los babilonios eran un pueblo pagano y ellos no tenían en cuenta Levíticos 11, ¿verdad que no? Porque eran un pueblo pagano, ellos comían de todo. Es como cuando estábamos en el mundo, comíamos de todo, ¿no es así? Ranas, sapos, culebras, ¿qué más? Tacuacines, conejos, patos, ardillas, de todo. De todo eso. Hasta eso también, ¿verdad? Y miren, los babilonios, ellos no tenían en cuenta Levíticos 11 y ahí en su comida había puerco. De seguro el puerco ha sido se ha consumido por tantos años. Habían de diferentes clases de animales y entonces Daniel sabía eso y él dijo, no, yo quiero apartarme porque esa comida tiene carnes que Dios ha dicho que no debemos de comer. Y otra cosa que Daniel sabía también, esa carne, antes de que lo comieran los príncipes y todos los sirvientes del rey, esa comida era presentado primero ante los dioses de ellos. Primero lo ofrecían ante los dioses, ante los ídolos. Entonces, la comida, acuérdense que la comida sacrificada a los ídolos no se debe de comer. Y Daniel tenía ese conocimiento y dijo, no, yo prefiero algo sencillo. Y que hay, no solo era de la comida, pero era también de las bebidas. Él se abstuvo de las bebidas.
¿Habían bebidas alcohólicas ahí? Pues claro que sí. Acuérdense que finalmente fue una de las cosas que provocó la caída de Babilonia, porque el rey se había emborrachado finalmente. ¿Y qué es lo que había dicho Proverbios 21 anteriormente el sabio Salomón? Dice, el vino es ¿qué cosa? Escarnecedor. Y la sidra, alborotadora. Y cualquiera que por ella hierra, no es sabio. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué es lo contrario a sabio? Necio. ¿Qué más? ¿Qué otro sinónimo podemos tener de necio? Ignorante. Cualquiera que se esté echando una cervecita es ignorante. Es necio. Es tonto. Hermanos, miren. Daniel sabía que dentro de esas bebidas habían bebidas alcoholizadas. Pero miren, hoy en día, bueno, yo sé que aquí nadie se toma una cervecita, ¿verdad? Espero que nadie, porque ustedes saben que eso, la Biblia lo dice y nosotros como adventistas tenemos eso bien claro en nuestra mente. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de las medicinas que tomamos? De los estupefacientes, de las farmacéuticas. Hermano, yo me di cuenta el otro día en la casa de un hermano. Un hermano, ¿saben qué? ¿Cuántas pastillas se toma al día? 30 pastillas, 30 cápsulas. Se tomaba al día, en un solo día. Que 5 eran para el corazón, que 5 eran para el hígado, que 5 eran para la presión, que 5 era para el azúcar, que 5... Dios mío, yo me quedé sorprendido. Imagínense 30. ¿Cómo estará ese pobre hígado? Ese pobre riñón. Hermanos, nosotros tenemos que tomar conciencia en eso también. De no abusar de las prescripciones. Porque eso también nos daña. Eso también nos mata. Por eso el Señor quiere que estemos sanos. ¿Y cómo vamos a estar sanos? Primero, con la bendición de Dios, ¿verdad? Amén. Y segundo, con lo que nosotros comemos. Que tu alimento sea ¿qué? Tu medicina, y tu medicina sea tu alimento. Ese es el principio. Y Daniel optó por eso. Daniel dijo, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Daniel vivió en un país lleno de idolatría, donde se adoraban a muchas imágenes. Babilonia estaba lleno de tantas imágenes. Y Daniel vivió en medio de esa cultura, una cultura pagana, una cultura donde estaba rodeado. Y es más, él no tenía libertad, estaba esclavizado como todo el pueblo de Israel. Y mis queridos hermanos, Daniel vivió en la ciudad, una ciudad, Babilonia era la ciudad más importante del mundo. En una de esas ciudades grandísimas. Y ahora nosotros también vivimos aquí en el área de Los Ángeles. Ustedes saben que Los Ángeles es una ciudad muy grande, una de las metrópolis del mundo. Como San Francisco, como Chicago, como Nueva York. Son grandes ciudades y nosotros vivimos en medio de estas grandes ciudades. Y muchos dicen, no, es que aquí es difícil ser fiel a Dios. Es que a veces me quedo sin trabajo, a veces no hay cómo sobrevivir. Hermanos, Dios nos está haciendo un llamado en este día. Miren, ¿qué es lo que dice la educación? Página 57. Dios a través de la hermana Juárez dice, este es un párrafo muy poderoso. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren.
Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esa es la clase de gente que Dios quiere hoy. Así que, mis queridos hermanos, no me vengan ustedes con el cuento de que no se puede ser fiel al Señor. Porque Daniel lo pudo hacer con la ayuda de Dios. Él vivió en medio de una cultura pagana, idólatra, en medio de una gran ciudad, y supo poner el nombre de Dios en alto. Hermanos, Dios nos está llamando a nosotros para que pongamos el nombre de Dios en alto también. Y no importan las condiciones, tal vez incómodas, tal vez situaciones que estemos pasando, tal vez la enfermedad. Y usted dice, bueno, muchos por querer curarse y le piden a Dios. Saben que hay muchos hermanos que incluso ya no vienen a la iglesia y buscan a veces a los hechiceros, a los brujos. Yo conozco hermanos que desafortunadamente han ido a buscar a los brujos porque dicen, Dios ya no me contesta. Qué lamentable, qué triste es consultarle al diablo en vez de consultarle a Dios. Y cuando la situación financiera se escasea, mis queridos hermanos, es ahí donde se empieza a probar quién es usted, quién soy yo. Vamos a permanecer fieles a Dios aún en medio de la dificultad. Hermanos, que así sea. Que ojalá nuestra mirada la pongamos en Jesús. No importa que aunque tal vez haga falta la salud, tal vez haga falta el dinero, tal vez el matrimonio se está desmoronando. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que nuestros hijos vengan a la iglesia. Pidámosle a Dios que nos dé ese ánimo para seguir adelante. Porque muchas veces cuando estamos en un aprieto, en una dificultad, nos desanimamos y ya no venimos a la iglesia. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios. Y cuando los culpables muchas veces somos nosotros mismos. Aunque hay dos cosas, miren, las dificultades llegan. Una, porque muchas veces uno mismo lo provoca. Y dos, porque a veces el diablo sí pone dificultades, como en el caso de Job. Pero el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Acordémonos de que Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con ustedes, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos bendiga en esta mañana y pongamos nuestra confianza en Dios, porque Daniel supo poner su confianza en Dios y finalmente él llegó a ser el segundo después de Nabucodonosor. Llegó a ser un gobernante. ¿Por qué? Porque le fue fiel a Dios. Y si nosotros le somos fieles a Dios, el Señor también nos va a poner en un lugar privilegiado. Que Dios nos bendiga. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Amén.